Fondo los que crean conveniente y díganme, ¿se está observando en su pantalla la diapositiva con el título Población Humana del Perú? Sí se ve, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, excelente, Sí, profesor. gracias. Gracias. Entonces vamos a colocar esto por aquí. Ya. Semana 15. En una sola palabra también podríamos llamar al tema demografía. En este esquema, que a continuación voy a presentar, se puede observar más o menos los principales rasgos de esta disciplina. Población peruana. La demografía es la ciencia que estudia a la población humana, analizando 4 aspectos: tamaño, estructura, distribución, evolución. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para obtener justamente datos sobre la población? El más importante de todos se conoce como censo. ¿Qué es el censo? Es el conteo de las personas, por lo general, en un determinado día. ¿Recuerda usted en qué año se realizó el último censo? 2017. 2017, excelente. ¿Y el penúltimo? 2013. No. A ver, ¿quién le da? 2010. 20, profesor. A ver. El último fue 2017, ¿correcto? Ya, pregunto ahora, ¿en qué año se realizó el penúltimo? 2007. 2007. O sea, los 2 últimos censos fueron realizados el 2007 y el 2017. ¿Sospecha usted cuándo se realizará el próximo censo? 2027. 2027. Correcto. 2027. Porque la recomendación desde organismos multilaterales internacionales es que los censos se realicen cada ¿qué tiempo? 10 años. Cada 10 años. A lo largo del siglo XX, ¿hemos respetado esa periodicidad? Profe, ¿cómo saberlo? Bueno, vamos a ver un cuadro dentro de algunos momentos donde se ven los años de los censos del siglo XX. Pero les adelanto, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007, 2017. Recién en los últimos censos hemos respetado esa sugerencia, ¿sí? Cada 10 años, no lo olvide. Pero también nos brindan información sobre la población los registros civiles. Y en ese aspecto, jóvenes, lo veremos en Cívica en última parte, ¿qué organismo autónomo del Estado peruano contribuye a esa labor? El INEI. El INEI. Ya. He preguntado por registros civiles, jóvenes, ¿ah? RENIEC. El RENIEC, correcto. RENIEC. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El INEI, que realiza los censos, también elabora encuestas de hogar. Profe, ¿para qué? Para más o menos proyectar información que pueda estar ya un poco desfasada. Por ejemplo, estamos en el año 2023. ¿Cuántos años han pasado del último censo? 6. Casi 6 años. ¿Por qué digo casi, profesor? Porque fue realizado en octubre del 2017. Estamos hablando de casi 5 años y medio. Y dígame, en poco más de 5 años y medio, ¿se habrán realizado cambios en la población? Por supuesto, porque para comenzar, todos los días nacen niños. Todos los días mueren personas. Entonces la población se encuentra en constante dinamismo y cambio, ¿correcto? Ahora recién tengo acceso al chat. Leo aquí a su compañero Claudio que dice: profe, hubo un censo en el 2020 de economía respecto a la canasta básica y lo que gana mensualmente la persona. Eso es aparte, ¿verdad? Bueno, buena pregunta. También existen censos, por ejemplo, relativos a economía, como los censos agropecuarios. ¿Ya? El último censo agropecuario se realizó el año 2012. Estamos hablando ya de poco más de una década. Falta actualizar. Debió realizarse
el 2020, 21, 22. Pero producto todavía de la pandemia, es que no se ha logrado normalizar algunas situaciones. ¿Sí? Bien. Si alguien tiene duda de qué son los censos, ahí tenemos la información a la derecha. Brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones. Provee la data que permite identificar a la población beneficiaria de las políticas y programas sociales. Son convocados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, sobre los últimos censos, llamados Censos Nacionales 2017. Se les llama en plural censos porque se realizaron 3 censos a la vez. Fue el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. Ahora, ¿cuáles son los principales indicadores? Comenzamos con el más sencillo. La población absoluta, como indica su nombre, corresponde al número total de habitantes en un territorio. ¿Cómo se determina? Mediante un censo. ¿Cuánto arrojó en el último censo realizado en el Perú? Mire el cuadro. Mire el cuadro y váyase a la última fila, 2017. Población censada, poco más de 29 millones. Población omitida, ¿qué es eso? Población que no fue censada, no fue allá en su casa, pero se asume que existe en ese número. Casi 2 millones. La suma es la población absoluta. La población absoluta es la suma de la población que sí fue censada y la población omitida. Siempre va a haber población omitida, por si acaso. No se puede censar a todas las personas. Es bien complicado. Aunque este número de población no censada u omitida es muy alto, ¿ah? 2 millones, casi 2 millones es demasiado, pero bueno. En el caso de la población omitida, ¿se considera también a los presos o delincuentes, por ejemplo? No, al contrario, la población carcelaria es la más fácil de ser censada, porque sabe que los va a encontrar en el día correspondiente. Pero Aunque claro, yo me imagino que la pregunta de su compañera va por el lado, profesor, pero eso es en un país civilizado, ¿no? En el Perú, donde ningún día es aburrido y cualquier cosa puede pasar, ¿ocurre eso? Como le dije, ¿no? La población penitenciaria está ubicada en el mismo lugar, se supone, hasta los años de carcelería que se les haya sentenciado. Entonces, más bien es la más fácil de censar. ¿Dónde es más complicado? Por ejemplo, con los mendigos. Le pongo un ejemplo de la población, ¿no? Que puede ser complicada de censar. Pero más allá de ciertas situaciones, es difícil censar por la geografía. Recuerde que existen pueblos recónditos en el Perú. Hay centros poblados en la sierra donde no hay carretera y donde hay que ir caminando por lo menos día y medio o 2 días. Y en el caso de la Amazonía, ante la falta de carreteras, ¿cuáles serían estas vías de comunicación muy utilizadas? Los ríos. De ahí la complicación. Bien. Ahora lea la información que está en azul. Al 2022 se estima que el Perú debió haber tenido 33.5 millones de habitantes. Esa es la proyección. Prosigamos. Así como existe población absoluta, también existe densidad poblacional o población relativa. ¿Cómo se halla? Ahí está la fórmula, jóvenes. Es la población absoluta entre la superficie, entre el territorio. El resultado me dará habitantes por kilómetro cuadrado. Jóvenes, vamos a ver lo que más nos interesa. Mire el gráfico y dígame qué indica la última barra que corresponde al último censo 2017. Mayor densidad. Ya. Claro, que la densidad ha ido aumentando. Muy bien. Excelente. Pero me refiero al número. ¿Cuánto arrojó? 24.3. 24.3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Le parece esa una cifra muy alta? Antes de que responda, muchos están dando profesor, ¿verdad? Que no sea. 24 será alto o bajo. Es como que a alguien le pregunten, oye, ¿cuánto ganas? Y alguien dice, a ver, ¿ganas bien o ganas mal? Imaginemos una persona que gana 2.800 soles mensuales. ¿Es un buen o mal sueldo? ¿Y uno qué pensaría? Depende. Depende. Ajá, esa es la clave. Depende. Y el depende implica comparación. Bueno, aquí es igual.
24. ¿Es alto o es bajo? Habría que compararlo. ¿Cuál cree usted que sería el mejor parámetro para comparar? 1. Profe, sencillo pues. La densidad poblacional del planeta. ¿Ya? Hagámoslo. Usted divide la superficie continental en la Tierra entre los 8.000 millones. Usted divide los 8.000 millones de personas que somos en la Tierra con la suma de los continentes y la cifra da casi 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Más o menos 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Pregunto, ¿cuánto tiene el Perú? Menos de la mitad. En otras palabras, jóvenes, no somos un país densamente poblado. A veces se cree que una de las razones de la situación en la cual nos encontramos, que es caótica, se debe a la explosión demográfica. De repente también usted lo ha creído, que el Perú tiene o padece de explosión demográfica. Pregunto, con 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado y una natalidad y una fecundidad que cada vez es menor, ¿tendremos realmente ese problema como si lo tiene Bangladesh o Nigeria? No. No padecemos. No. Así que, ya sabe, por ahí derribamos un mito. El Perú no experimenta explosión demográfica. Claro, uno piensa, profesor, pero mi vecina tiene 7 hijos y cosas por el estilo. Bueno, recuerde que aquí trabajamos siempre a nivel de promedios. Y más bien la población, cada vez las parejas jóvenes, usted conoce parejas jóvenes, tienen más o menos hijos que en el pasado. Menos hijos. Eso es clarísimo. No estamos aquí descubriendo la pólvora, pero le pregunto, ¿cuántos hijos tuvo su abuela? O, que es lo mismo, ¿cuántos hermanos tiene su papá o su mamá? 7. Y las respuestas son 6, 7, 8, 10. 10. Más su papá, 11. Equipo de fútbol. 12, escuché por ahí, con un suplente. 11. Y no estamos exagerando. Profe, pero estamos hablando de mi abuela cuando era adolescente o recién asomaba la mayoría de edad. Claro, su abuela. Años 60. De eso hablaremos después, acerca de cuáles serían las razones por las cuales antes se tenían más hijos. Hay varias. 1, un mejor conocimiento ahora de los métodos de planificación familiar. Pero eso no explica todo. También tiene que ver la cuestión económica. Criar un hijo ahora es mucho más, a ver, complete, es muchísimo más costoso. ¿No me cree? Ya estamos en marzo. ¿Conoce usted a alguna persona mayor que ya está rompiéndose la cabeza con la lista de útiles? Sí. Ajá, ahí va pues. Y uno como menor de edad, aquí la mayoría seguramente son menores de edad y no tienen hijos, dirán, no, yo no quiero pasar por eso. Entonces, antes de tener un hijo, primero tengo que estudiar. Termino de estudiar en la universidad y luego me pongo a trabajar. Y cuando ya sea estable y tenga un buen ingreso, ahí de repente puedo pensar en tener hijos. Ya, usted tiene ese proyecto de vida, pregunto yo, ¿qué edad tiene ya? 28, 29 años. Entonces la educación y la inserción en el mundo laboral, especialmente de las mujeres, pregunto yo, ¿qué es lo que hace? Retrasa la maternidad. Por eso es que en países como Japón, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, o los países de Europa Occidental, la natalidad cada vez es menor. Es más, ahí están seriamente preocupados porque no hay muchos niños. Y no es una cuestión solamente familiar o que el abuelo pida nietos. Eso es lo menos importante. El problema, repito, es económico, porque menos niños ahora implica en el futuro más o menos trabajadores, más o menos PEA. Menos PEA. Y eso afecta el motor económico del país. Bien, entonces ya sabe, la densidad poblacional es de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ajá. Sí, jóvenes, este tema da para hablar bastante, ¿sí? Pero bueno, estamos en un súper repaso. Siguiente indicador, justo lo que les decía, la tasa global de fecundidad. Observe la imagen de la derecha, fíjese las barras de morado. ¿Qué indica? Que a través de los últimos censos, ¿qué ha pasado con la fecundidad? ¿Ha aumentado o disminuido? Disminuido. Ha disminuido.
Profe, ¿y a cuánto ha llegado? A ver, veamos el cuadro de texto. Dice en la última parte, en el año 2020 se ubicó en 1,9 hijos por mujer. 1,9, o sea, ni a 2 hijos por mujer en edad reproductiva. Pasamos ahora a la tasa bruta de natalidad. Es el número de nacimientos por cada 1000 personas en un territorio durante un año. Mire las barras, ¿qué indican? Lo mismo. Jóvenes, lo que manda aquí son las tendencias. No le van a preguntar exactamente por el número, porque recuerde que eso cambia. De año a año cambia. Ya, lo mismo. ¿Qué ha pasado con la natalidad, jóvenes? Está disminuyendo. Está disminuyendo por las razones que ya hemos visto, que ya hemos expresado. Y la tasa bruta de mortalidad por el mejoramiento en los servicios de salud y la cobertura también ha disminuido, aunque en las últimas décadas como que se ha estabilizado, ¿no? Bajó bastante del 40 al 61. ¿Cuánto es? Estamos hablando de más o menos 5 a 6 habitantes o 5 o 6 defunciones por cada 1000 peruanos durante un año. Obviamente, al restar natalidad menos mortalidad, sale positivo. Esperanza de vida es el promedio de años que vive una persona en un determinado país. Mire, en mujeres en el Perú es 79,5 años, casi 80. Pero los varones con las justas llegan a 74. Jóvenes, son más de 5 años. Y ante la risa cómplice, sonrisa de su compañera, preguntamos, ¿a qué se deberá? Son varios factores, jóvenes, pero uno fundamental es el cuidado propio de la salud. Las mujeres en promedio son más cuidadosas con su cuerpo. Ellas sí toman en cuenta lo que dicen los nutricionistas, la mayoría. Profe, ¿cómo es eso? No van a llenar su plato de almuerzo, por ejemplo, su segundo de más tarde, con puros carbohidratos. Ahí tiene que haber legumbres, tienen que haber verduras. Te dirá, profe, se equivoca. Yo tengo una amiga que se come su pollo a la brasa, ¿no? Con su mostrito incluido. Sí, seguramente, pero yo hablo de promedios. Otro aspecto es el consumo de sustancias, como alcohol y tabaco. Pregunto, jóvenes, en promedio, ¿quiénes fuman más y toman más? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. Los hombres, en promedio, toman más y fuman más. Entonces, Profe, por eso las también la esperanza de huancaínas. vida es menor en ese segmento. Ahora, ¿cuál es el promedio en el Perú? Lo tiene más arriba, es 76,9, redondeando 77. 77 años. Y miren, ha ido aumentando. La esperanza de vida en el Perú ha ido aumentando. Aquí tiene el cuadro de los últimos censos que le decía, del 40 hasta el 2017. Y está la cifra arrojada total en el último censo. Población absoluta, 31.237.385 habitantes. Seguimos. ¿Y qué ha pasado con la población por región natural? Costa, sierra y selva. Mire. Costa, ¿aumentado o disminuido? Aumenta. Aumenta. ¿Y la sierra? Aumentó. Disminuye. Ya. ¿Podemos afirmar que el aumento de la costa es en base a la disminución de la sierra? Sí. ¿Qué explica ello? Las migraciones. Las migraciones en el Perú en las últimas décadas han sido principalmente de la sierra a la costa. Por eso es que la sierra tiene menos gente ahora y la costa ha aumentado. Pero también hay un porcentaje de población de la sierra que se va a la selva. Por eso es que usted mira la selva, también ha aumentado, aunque en menor grado. Dinámica de la población peruana. Bueno, ¿cuáles son los departamentos más poblados en el Perú? No es sorpresa, primer puesto Lima, con casi 10 millones de habitantes. El segundo es Piura, 1.856.000, se acerca a los 2 millones. Tercero, La Libertad, casi 1.800.000. Cuarto, Arequipa, con casi 1.400.000. Los menos poblados. No sorprende que Moquegua y Tumbes estén arriba, entre los menos poblados, porque son pequeños. Sí sorprende que se encuentre Madre de Dios. Madre de Dios es el tercer departamento más grande del Perú, pero es el más despoblado. Veremos más adelante, por eso es que tiene la menor densidad poblacional. Veamos la densidad poblacional por región. Bueno, aquí dice César que
las abuelas eran tremendas. No, no lo vea tanto por ese lado malicioso, César, ¿ah? No vaya a ser que aquí alguien diga o repita cosas como esta, ¿no? Oye, ¿por qué en el pasado los abuelos tenían tantos hijos? Y por ahí no pasa alguien que dice mitad en broma, mitad en serio. Lo que pasa es que no había televisión. No sé si has escuchado eso alguna vez. Ya, por si acaso, eso no es serio, ¿ah? Pero bueno. Bien. ¿Cuál es la región de mayor densidad poblacional? Callao, con casi 7.000 chalacos por kilómetro cuadrado. Le sigue Lima, con 272. Lambayeque, casi 83 habitantes por kilómetro cuadrado. La Libertad, con casi 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Promedio peruano, 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, ¿cuáles son los departamentos, las regiones de menor densidad? Mira el cuadro de texto y lee el último guión. Los departamentos de Madre de Dios, 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Loreto, 2,4. Y Ucayali son los de menor densidad. Y jóvenes, no es casualidad. Madre de Dios, Loreto y Ucayali, que son los menos densos, ¿qué tienen en común? Los más pobres. No son los más pobres, Menos ¿ah? población. Claro, eso tiene menor densidad. Están en la selva, jóvenes. Son amazónicos. Clara huella del centralismo que todavía padecemos. Claro, como la capital está en la costa, ¿qué regiones serán las más abandonadas? Justamente las de la selva, porque están más lejos. Recuerde, no hay carretera para llegar a Iquitos. Es increíble. Ahora, por área de residencia, población urbana rural. Mire el cuadro de la derecha. En 1940, ¿qué era mayor? ¿Lo rojo o lo verde? Lo rojo. Lo rojo. Profe, ¿qué era lo rojo? Lo rojo es la población rural, la población del campo. En 1940, la mayor parte de la población peruana era campesina. En 1961, disminuye, pero sigue siendo primera. ¿A partir de qué censo ya se rompe esto ya? Y pasa a ser la urbana mayor que la rural. A partir del censo de En el 72. 1972. Ahí el Perú cambia de cara. Es un país urbano. Y de ahí no se ha detenido, mire. También, ¿qué lo explica? Las migraciones del campo a la ciudad. Y tenemos también la población por grandes grupos de edad. El INEI en el Perú divide a la población en tres grandes grupos de edad. De 0 a 14, de 15 a 59 y de 60 para arriba. Analicemos la última columna, que corresponde al 2021. De 0 a 14 años, 24,5%. De 15 a 59, 62,5%. De 60 más, 13%. Esa es la distribución de la población por grupos de edad, según la última población proyectada. Ahora, entre hombres y mujeres, ligeramente existen más mujeres. 50,8% del Perú corresponde a la población femenina. Y sobre la tasa de crecimiento poblacional anual, esta también ha ido disminuyendo. Observe el gráfico de la derecha. Prácticamente es 1%. Sobre las migraciones, hay de dos tipos. Dentro del país, interna. Hacia otros países, externa. En la migración interna también hay una subdivisión. Si la persona ha migrado y está en el lugar más de 5 años, se llama migración de toda la vida. Si se encuentra menos de 5 años, se llama migración reciente. La referencia es 5 años. Y con respecto a la migración externa, los peruanos que están afuera son poco más de 3 millones de personas. ¿Cuál es el país donde hay más peruanos? Estados Unidos, 30,2%. Le sigue España, con 15,4%. Argentina en tercer lugar. Y cuarto puesto, Chile. ¿Y cuál es el perfil del peruano que se va? La mayor parte se encuentra en el grupo de edad de 30 a 49. Sexo, ligeramente más las mujeres. Área de donde procede, urbana, 90%. Lugar de nacimiento, más de la mitad está en Lima. De los que migran, la mayoría está en Lima. Categoría ocupacional, los estudiantes, 21,6%.
Y sobre los migrantes extranjeros en el Perú, el primer puesto lo ocupa Venezuela con 88.2%. O sea, de 100 extranjeros en el Perú, 88 son venezolanos. Segundo puesto Colombia con 2,4. Tercero España y luego Estados Unidos. Ahora, ¿cómo diferenciamos un centro poblado urbano de uno rural? Sencillo. Urbano tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente. Rural tiene menos de 100 viviendas, o si tiene más de 100, que éstas se encuentren dispersas. Bien, jóvenes, ahora pasamos a la 16. Ya, dígame, ¿se está observando la semana 16? Sí se ve, profesor. Ya, excelente. Esta es división político. Ah, por si acaso, si nos hemos demorado más en la número 15 es por lo siguiente, no se vaya a asustar. Es porque la 15 es la más alejada con respecto a los temas que usted ha visto. Entonces hay que reforzar más aquello que pasó ya prácticamente, ¿cuánto? Casi un mes. Se supone que conforme avancemos a las siguientes, esto se hace mucho más rápido porque lo ha visto hace 2 semanas nada más, o la semana pasada, ¿correcto? ¿Sí? Lo mismo será con cívica. Nos demoraremos un poquito más en la 15 y las últimas ya prácticamente pues va a ser mero trámite, ¿ya? Bueno, sobre la división política del Perú. El Perú se divide en 25 regiones, 24 departamentos, 196 provincias, 1.890 distritos. En estas circunscripciones se constituye y organiza el Estado y el gobierno en sus 3 niveles, nacional, regional y local. Local es municipal, conforme a sus competencias y autonomías. Bien, ¿cuál es el proceso que una vez más hemos empleado para acabar con el centralismo? La descentralización, que es una política de Estado obligatoria y permanente por parte de todos los gobiernos. ¿Cuál es el objetivo? El desarrollo integral, que significa en todo el territorio, armónico, equilibrado y sostenible. ¿Qué significa desarrollo sostenible? Eso ya lo conoce. Es el desarrollo por el cual podemos aprovechar nuestros recursos naturales sin poner en riesgo a las futuras generaciones. El Perú ha adoptado la descentralización desde el año 2002, jóvenes. Si hemos emprendido este proceso en el año 2002, esto corresponde entonces al inicio de ¿qué gobierno? Al gobierno de Alejandro Toledo. 2002. Jóvenes, han pasado más de 20 años. En 20 años ya deberían verse algunos objetivos de la descentralización. Bueno, si le ponemos nota al proceso de descentralización, creo que estamos jalados, porque mire, objetivo político, unidad y eficiencia del Estado, falta bastante para eso. Participación y fiscalización de los ciudadanos. A nivel económico, leo algunos, desarrollo económico, autosostenible y de la competitividad, redistribución equitativa de los recursos. Tercer punto, administrativo, modernización y eficiencia de la administración estatal, asignación de competencias para evitar la duplicidad de funciones. A nivel social, educación y capacitación para mejorar el capital humano, fomentar la participación ciudadana. O a nivel ambiental, ordenamiento territorial y del entorno ambiental, gestión sostenible de los recursos. Bueno, yo particularmente le pondría al actual proceso de descentralización 07 o 08, de 0 a 20, 07 a 08. Usted no sé cuántos le pondría. Bueno, aquí leo que a Ali Sebastián le pondría negativo incluso. Pero bueno, sí, estamos jalados. De que estamos jalados, estamos jalados. Bien, ¿qué son las regiones? Son unidades territoriales o económicas sostenibles con diversos recursos naturales, sociales e institucionales integradas a nivel histórico, económico, administrativo, ambiental y cultural. Recuerde que sobre la base de 24 departamentos y la provincia del Callao se han constituido 25 regiones. Recordando que la provincia de Lima, la capital del Perú, no pertenece a ninguna región. Ah, ya, César, profe, con 11. No llegamos ni a 11, jóvenes, ¿eh? No llegamos ni a 11. Ya, una pregunta básica con el mapa que está aquí a la derecha. Miren, jóvenes, las provincias que están de color verde, ¿corresponden a Lima Metropolitana o a la región Lima? A la región Lima. Esa es la región Lima. ¿Cuántas provincias tiene? 9. Profe, ¿cuáles serían estas? Porque el mapa está mudo. Ya, por el sur, Cañete, Yauyos. Al costado de Lima, Huarochirí, Canta. Al norte de Lima Metropolitana, Huaral, Huaura, Barranca.
también está en Cajatambo y Ollón. En cambio, en el mapa, lo que usted ve de color celeste, ¿qué sería? Lima Metropolitana. Esa es la capital de la Metropolitana. República del Perú, Lima Metropolitana. Profe, ¿por qué no lo pintamos de verde? Porque si lo pintamos de verde, estaríamos aceptando que la provincia de Lima es parte de la región Lima. La provincia de Lima no pertenece a ninguna región. Profe, entonces, si la provincia de Lima no es parte de la región Lima, ¿dónde está la capital de la región Lima? La capital de la región Lima está en la provincia de Huaura y se llama... Los escucho. Huarochirí. Huacho. No, se llama Huacho. La capital de la región Lima es la ciudad de Huacho, en el norte chico. Y bueno, sobre las fronteras. La frontera con Ecuador es la segunda más extensa. Tratados firmados. Protocolo de Río de Janeiro del 42, el Acta Presidencial de Brasilia del 98 y el gobierno de García y Correa. García por el Perú, Correa por Ecuador, Rafael Correa, firmó en el 2011 un acuerdo de límites marítimos. O sea, la frontera marítima Perú-Ecuador sí ha sido producto de un acuerdo, de un tratado fronterizo, cosa que no ocurre con Chile, donde los chilenos no aceptaron la firma de un tratado, razón por la cual nosotros demandamos a ese país ante la Corte de la Haya. Y en el 2014 se determinó la frontera mediante una sentencia. Esa es la diferencia entre la frontera marítima Perú-Ecuador con la frontera marítima Perú-Chile. La de Perú-Ecuador fue producto de un consenso. La de Perú-Chile fue producto de un fallo de la Corte de la Haya. Pasamos ahora a la tercera frontera más extensa, la frontera con Colombia, 1.506 kilómetros, donde la mayor parte corresponde al río Putumayo. Y el tratado que lo estableció fue el Tratado Salomón Lozano, firmado durante el oncenio. La frontera más extensa es con Brasil, 2.822 kilómetros. Los tratados, uno del siglo XIX, Herrera da Ponte Ribeiro, del gobierno de Echenique, y el otro, durante la primera gestión de Leguía, antes del oncenio, el Tratado Velar de Río Branco de 1909. Pasamos a Bolivia. Con Bolivia tenemos muchos accidentes geográficos. Por ejemplo, por la parte amazónica, el río Jit, en Madre de Dios. Por la parte altiplánica, ríos que se conectan con el Titicaca, el Suches, que es afluente, y el Desaguadero, que es efluente. Y culminamos, jóvenes, con la frontera más corta del Perú, la frontera con Chile, que tiene solamente 169 kilómetros y van desde el hito número 80 hasta el punto Concordia. Y aquí está lo que le decía. Con respecto a la frontera marítima, se determinó mediante un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en enero del 2014. Así es, César, como la canción que creemos que canta Freddie Mercury. ¿Cómo es? Quiero ser libre, ¿no? I want to me free, que decimos, a guacho me fui, ¿no? Muy bien. Y recuerde que tenemos 3 tipos de espacios fronterizos. El espacio fronterizo más pequeño, que corresponde a la manifestación tangible, se llama área de frontera. Profe, ejemplo, mire los guiones: paso de frontera, control y registro de tráfico de personas, casas de cambio de monedas, infraestructura de telecomunicaciones, guarnición militar, puestos de vigilancia policial. Ese es el área de frontera. Más grande que el área de frontera y dándole soporte al área, la zona de frontera, que corresponde a las provincias o ciudades. Y más grande que el área y la zona de frontera, las regiones fronterizas: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Son 9 regiones fronterizas. Profesor, en los espacios fronterizos, ¿dónde se hace el comercio? El comercio se realiza a nivel justamente de los pasos que se ubican exactamente en la misma manifestación tangible. Entonces sería el comercio fronterizo se realiza a través de las áreas de frontera. Ya, La zona de frontera es el centro poblado mucho más grande que le da soporte. Y jóvenes, ¿en qué nos basamos legalmente para decir que tenemos 200 millas de soberanía? En el Decreto Supremo número 781 del gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Más conocido como la tesis de las 200 millas, que fue ratificado 5 años después por la Declaración de Santiago, que fue una proclamación tripartita entre Perú, Chile y Ecuador. Ahora, ¿cuál es la principal amenaza a nuestras 200 millas? Este convenio internacional, auspiciado por Naciones Unidas. Usted lo conoce más como la CONVEMAR. Nombre completo: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Bueno, esta convención estipula que los países que la aceptan
tienen un mar territorial no de 200, sino de ¿cuánto? Léalo, léalo. Si usted lo dice mejor. 12 millas. Solamente 12 millas. Profe, eso no conviene. Bueno, según los partidarios de la Convención del Mar, dicen que en realidad el Perú no pierde 200 millas, sino que lo que va a ocurrir es que se parte las 200 millas en dos. 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva, como puede ver en el gráfico a la derecha. Profe, entonces no lo perdemos. Ya, ahora le explico el truco. En esas 188 millas, llamadas zona económica exclusiva, ¿el Perú puede pescar? No. Sí, No. puede pescar. Sí, jóvenes, puede pescar si nos pertenece. El Perú puede pescar. Ahora, Pero no repregunto. solo. Ya, Solo primero, tristeza, ¿el Perú puede bien. pescar? Sí puede pescar. Segundo, ¿el Perú tendrá la capacidad de pescar todos los recursos en las 188 millas? No. No. Entonces, como no tiene capacidad para explotar todos sus recursos, la Convención del Mar establece que los otros países de este tratado pueden aprovechar los recursos en nuestra zona económica exclusiva. Ahora les pregunto, ¿conviene firmar la Convención del Mar? Creo que la respuesta No cada uno se conviene. la dará, es claramente perniciosa para los intereses del Estado peruano. Pero bueno, ahí está la Convención del Mar. Y el fallo. Este fue el fallo de la Corte de la Haya con respecto a la frontera marítima. ¿Qué querían los chilenos? 200 millas de paralelo. ¿Qué le dio la Corte de la Haya? 80 millas. Y recién de la milla 80 que usted puede ver en el mapa, se traza la equidistante en línea diagonal. Muy bien, vamos a aquí. Y pasamos ahora. Ya. Bueno, jóvenes, esto lo vio hace poco, hace solamente ¿cuánto? Unos días, pero ahí vamos. 5 continentes. Ah, ¿se está cerrando, no, jóvenes? Sí. Sí, profe. Ya, correcto. Comenzamos con América. ¿Cuánto mide? Poco más de 42 millones de kilómetros cuadrados. Sus límites: por el norte el Ártico, por el sur la confluencia del Pacífico con el Atlántico, por el oeste el Pacífico, por el este el Atlántico. Se divide en 3 regiones: América del Norte, América del Sur y la de verdes, América Central y las Antillas. 35 estados soberanos, 23 territorios dependientes como Guayana Francesa, como Islas Malvinas y un estado libre asociado a los Estados Unidos que es Puerto Rico. He aquí la división política, que usted ya la conoce. Principales accidentes físicos en cuanto a relieve. En América del Norte, las montañas rocosas y los Apalaches. En América del Sur, la cordillera de los Andes y el macizo de las Guayanas. Con respecto a las llanuras, destaca en Sudamérica la llanura amazónica. Destaca en Norteamérica las llanuras centrales, donde coincide con las praderas estadounidenses. En cuanto a desiertos, el desierto más árido del planeta está en Sudamérica, el desierto de Atacama. En cuanto a Perú, tenemos el desierto de Sechura. En Norteamérica, especialmente en la frontera México-Estados Unidos, también tenemos territorios áridos, como el desierto de Sonora, entre otros. En cuanto a hidrografía, en América del Norte, ¿qué tenemos? Ríos como el Colorado, que forma el Gran Cañón, el río Grande, que sirve de frontera entre México y Estados Unidos, pero el más importante es el río Mississippi. En Sudamérica, los 3 ríos más importantes son el río Amazonas, en primer lugar, el río de la Plata, que desemboca en estuario, y el tercero, el río Orinoco, que en alguna parte sirve de frontera con Colombia. Población y calidad de vida en América. En América somos poco más de 1.000 millones de personas. La densidad poblacional de América es casi como la del Perú, 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicadores: esperanza de vida como la del Perú, 77 años. Tasa de crecimiento, un poco más que el Perú. En el Perú ya es 1%, acá es 1,3%. Tasa bruta de natalidad, 13,3%. Para América del Norte, que es la más desarrollada. Y para Sudamérica, 15,5%. Tasa bruta de mortalidad, América del Norte, 7 por 1000. Sudamérica, 6,3 por 1000. Tasa global de fecundidad, en América del Norte hay menos hijos, 1,9. En América Latina, 2,2. Con respecto al IDH, los países en el bloque de IDH muy alto son Canadá, Estados Unidos. Más abajo está Chile, Argentina, Bahamas, Uruguay, Costa Rica y Panamá. El Perú se ubica en el grupo de IDH alto. ¿Con quiénes? Con Cuba, con México, con República Dominicana.
El tercer grupo es IDH medio. Países pobres como Bolivia, Venezuela, Belice, Salvador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Y el más pobre de todos se ubica en el grupo de IDH bajo, Haití. En cuanto a recursos, América del Norte básicamente se divide en dos partes, ¿no? Estados Unidos y Canadá, que son industrializados, y México, que vive principalmente la agricultura, el turismo y el petróleo. De Alaska y el Golfo de México se extrae petróleo. América Central, principalmente dos actividades, la agricultura y el turismo. En América del Sur, la minería, Perú, Bolivia y Chile. En cuanto a Brasil, primer productor de hierro en América y segundo a nivel mundial, solamente superado por Australia. Y los países petroleros son Venezuela, Brasil y Ecuador, especialmente el primero, Venezuela. Bueno, sobre Asia, 49 países independientes, 4 territorios que son dependencias, 6 estados no miembros de la ONU como Taiwán y 2 regiones administrativas que pertenecen a China. Me refiero a Macao y a Hong Kong. Esta es la división en regiones: Asia septentrional, Asia norte, Asia suroccidental, Medio Oriente, Asia central, Asia meridional, Asia sur, la India básicamente, Asia del sureste, sudeste asiático y Asia oriental, donde están China, Japón, Corea del Sur. Principales accidentes. En cuanto a cordillera, aquí se ubica la cordillera con el monte más alto del mundo, la cordillera del Himalaya, producto del choque entre la India y Asia. A ver, una pregunta de la semana 3. ¿Los Himalayas se formaron por subducción o por abducción? Abducción. Abducción. Muy bien. A diferencia de los Andes, que fue por subducción. Profe, no entiendo. Subducción es cuando convergen una cordillera o una placa oceánica y otra continental. Ejemplo, la placa de Nazca se subduce por debajo de la placa sudamericana y genera el levantamiento de los Andes. Eso es subducción. En cambio, en los Himalayas han colisionado 2 placas continentales, la placa indo-australiana y la placa euroasiática. Muy bien, jóvenes, ¿eh? Tienen buena memoria. También tenemos al denominado techo del mundo, el Tíbet, en la parte occidental de China. En cuanto a llanuras, destaca la llanura siberiana, en el norte de Rusia. Esos serían los principales accidentes en cuanto a orografía. En cuanto a hidrografía, el principal río de Asia recorre el centro de China, nace en la meseta del Tíbet y se denomina Río Azul o Yangtze-Kiang. Otro río importante de China es el río Huanghe o Río Amarillo, que desemboca en el mar del mismo nombre. Al sur del Himalaya tenemos el río Ganges, que desemboca en el Golfo de Bengala, formando el delta más grande del mundo. Bien. Con respecto a la población, de lejos, Asia es el continente más poblado. Son más de 4.700 millones de habitantes. Y todavía está en primer puesto China, con 1.444 millones. Muy cerca la India, con casi 1.400 millones. Tercer puesto Indonesia. Cuarto Pakistán, quinto Bangladesh. En cuanto a densidades, los extremos. El país de mayor densidad poblacional en Asia es Singapur, con casi 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el de menor densidad es también el de menor a nivel mundial, Mongolia, con 2 habitantes por kilómetro cuadrado. A ver, los que tienen buena memoria. ¿Y cuánto es la densidad poblacional de Madre de Dios? ¿Más o menos de 2? Un poco más. Un poco menos. 1,7. Si Madre de Dios fuera un estado independiente, tendría el récord mundial del menos denso del planeta. Menos denso que la misma Mongolia, ¿puede creerlo? 1,7, Madre de Dios. Otros indicadores: esperanza de vida menor que la de América, 71 años. Distribución, mitad y mitad, 50% en el campo, 50% de la ciudad. Las tasas, mucho mayores que las de América. Crecimiento natural, 1,9. En América es 1,3. Natalidad, 16,7. Mortalidad, 6,3. Fecundidad, mayor que en América, 2,3 hijos por mujer. Analfabetismo alto, 12% en varones, el doble en mujeres. ¿Quiénes están en IDH muy alto? Hong Kong, que es parte de China, Singapur, Japón, Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia y hasta Qatar, que hizo el último mundial. En bajo están Pakistán, Afganistán y Yemen. Muy cerca está Siria. Principales recursos. En la región siberiana tenemos extracción de petróleo y carbón en las zonas frías. En las zonas templadas, la agricultura, trigo y cebada. También se cría ganado bovino y ovino. En la región central, básicamente, es de subsistencia. La agricultura y la ganadería. Vamos al Medio Oriente, región suroccidental. Agricultura y ganadería limitada, pero posee grandes yacimientos de petróleo.
región monzónica, que es la región más amplia, destacan China e India, ¿no? Que tienen agricultura y ganadería tecnificada. Muy bien. Bueno, jóvenes, eso ya lo había visto usted. Ahora vamos a pasar, es más cortito, eso sí, a los organismos autónomos. Justo coincide con los organismos autónomos. Ya, ahí va, jóvenes. Primero responda, ¿cuántos organismos autónomos existen? No los escucho. 10. ¿Cuántos? Ah, están tímidos. ¿Cuántos son en total los organismos 8. autónomos? 6. Ya, 10. 10. 10. Ajá, son 10. Divididos en ¿cuántos grupos? 3. 3. 3. Los que vemos en la pantalla, ¿en qué materia están especializadas? Económico. Económico. Muy bien. Son órganos autónomos especializados en materia económica. La Contraloría, el BCR y la SBS. A ver, rápidamente. Comencemos con la Contraloría. ¿Quién lo encabeza? El Contralor. Actualmente ese señor, Nelson Jack Yalta. Y es el cargo que tiene más tiempo en todo el aparato estatal. 7 años dura el cargo de Contralor. Se abarca más de un gobierno. Es designado el Contralor por la Comisión Permanente del Congreso, a propuesta del Ejecutivo, por un periodo de 7 años. Funciones. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Fiscaliza las operaciones de deuda pública. Fiscaliza a todas las instituciones que están bajo su control. O sea, prácticamente todo órgano estatal está bajo el control y supervisión de la Contraloría. Siguiente, el BCR. Finalidad, preservar la estabilidad monetaria. Con este objetivo, el BCR implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. Está gobernado o liderado por un directorio conformado por 7 miembros, designados de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. Bueno, 4 miembros del directorio corresponden o son designados por el Ejecutivo y 3 por el Congreso. Actualmente el presidente del directorio del BCR es el señor Julio Velarde. Funciones. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Administra el chanchito del Perú, las reservas internacionales netas, que están por encima de 80.000 millones de dólares. Nunca habíamos tenido tanta plata, jóvenes. Informa al país sobre las finanzas. Administra la rentabilidad de los fondos. Y emite billetes y monedas. Y terminamos con la SBS. Finalidad, proteger los intereses del público. Y dígame. Los organismos autónomos no dependen políticamente del Estado, pero económicamente tampoco. Ajá, ya. Los organismos considerados autónomos no están ni por encima ni por debajo de ningún poder del Estado. Son como una especie de cuarto poder. Se manejan a través de su propia ley orgánica. Pero como todo, jóvenes, como todo. ¿Quién maneja el presupuesto? El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es que usted escuchó, cuando Castillo gobernaba, que la fiscal de la Nación decía, no tengo recursos para seguir investigando la corrupción. Y se asumía que no le daban recursos porque justamente si tenía más dinero para investigar, iba a develar el entramado de negociados en el que supuestamente estaba inmiscuido el expresidente Castillo. Pero bueno, en todo caso, jóvenes, eso ha ocurrido siempre. ¿A qué me refiero? Que es el Entonces, Ejecutivo el que maneja el presupuesto o maneja la partida presupuestal de prácticamente todo el aparato estatal. O sea, en ese aspecto, el Ejecutivo es una especie de juez y parte, ¿no? Pero así lo dice la Constitución. Bueno, el máximo representante de la SBS ya es designado por el Poder Ejecutivo. El Congreso lo ratifica. Funciones. Ejerce el control y supervisión de las empresas que conforman el sistema financiero, o sea, los bancos, sistema de seguros, las aseguradoras y el sistema privado de administradores de fondos de pensiones, las AFPs. También preserva los intereses de los depositantes, de los asegurados y los afiliados al seguro privado de pensiones. Previene y detecta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Muy bien. Ahora, jóvenes, pasamos al siguiente grupo. Y dígame, ahora, estos 4 organismos autónomos, ¿en qué se especializan? En materia Jurídico. jurídica. Jurídica. Correcto, materia jurídica. ¿Con quién comenzamos? Con la Fiscalía de la Nación, o sea, el Ministerio Público. Lo preside, lo lidera el fiscal de la Nación, ¿no? Que preside el Ministerio Público. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Su cargo dura 3 años y es prorrogable. Funciones: promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. Vela por la independencia de los órganos del Poder Judicial. Representa a la sociedad en los juicios. O sea, aparte del abogado que usted contrata, a favor de usted en el juicio, en contra del delincuente que lo asaltó, va a estar el fiscal, pidiendo la máxima pena y la reparación civil para usted. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Esto es importante, jóvenes. Mucha gente cree que son los jueces los que investigan el delito. No. Son los fiscales. Ellos tratan de, justamente, conseguir pruebas, testimonios, que serán presentados en el juicio. Y ya es el juez el que determina, mediante un análisis sesudo, si la persona, las pruebas presentadas, corresponden o no. El juez no investiga el delito. El juez administra justicia. O sea, sentencia, culpable o inocente. Muy bien, pasamos ahora a la Defensoría del Pueblo, órgano colaborador crítico del Estado. Cumple una función también mediadora. Funciones: defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. Supervisa el cumplimiento de los deberes del Estado para con las personas. Supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. ¿Quién lo preside? La Defensoría del Pueblo, ¿no? El Defensor del Pueblo preside este organismo autónomo que es elegido por el Pleno del Congreso. También son elegidos por el Pleno del Congreso los 7 miembros del Tribunal Constitucional, del Pleno. Estos 7 miembros gozan de inmunidad y no están sujetos a mandato imperativo. Funciones: conoce en única instancia la acción de inconstitucionalidad y conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias. Profe, ¿cómo es eso? O sea, habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento que hayan sido denegados en el Poder Judicial pueden terminar en el Tribunal Constitucional. Junta Nacional de Justicia. Este fue el organismo que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, pero sus funciones son básicamente las mismas, jóvenes. ¿Cuáles? Nombrar, previo concurso público, a jueces y fiscales. Ratificar a jueces y fiscales. Sancionar a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos. Extender a jueces y fiscales el título oficial que los acredita. Y esto es importante. La Junta Nacional de Justicia también nombra, ratifica y instituye a los jefes tanto de la OMPE como el RENIEC. Y justo, jóvenes, culminamos con los 3 órganos autónomos que están faltando. ¿Cuáles serían? Electorales. Los electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. De frente, veamos. Jurado Nacional de Elecciones. La máxima autoridad es el Pleno, conformado por 5 miembros. Profe, ¿quiénes los eligen? Bueno, un miembro es elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Otro, por las universidades públicas que tienen facultad de Derecho. Las universidades privadas que tienen facultad de Derecho. Por el Ministerio Público y también por el Poder Judicial, por la Corte Suprema. Ahora, de los 5 miembros que conforman el jurado, ¿quién lo preside? El representante de la Corte Suprema. Actualmente, el presidente del Pleno es el doctor Jorge Luis Salas Arena. Funciones que tienen son varias. Entre las más conocidas, las funciones jurisdiccionales. Administra justicia en materia electoral. Declara las nulidades totales o parciales de las elecciones. Proclama los resultados. Profesor, ¿no lo hace la OMPE? La OMPE obtiene los resultados. Se los remite al jurado para que los proclame. El jurado también emite las credenciales a los ganadores. Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos. El jurado convoca referéndum y consultas populares como revocatorias. En cuanto a función fiscalizadora, fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio. Fiscaliza la legalidad de la realización de los procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares. Fiscaliza la legalidad de los padrones electorales. Uno dirá, profesor, ¿no lo hace el RENIEC? El RENIEC custodia y mantiene actualizado el padrón electoral, pero quien fiscaliza la legalidad y lo prueba
es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones también crea jurados electorales especiales, que son temporales para un proceso electoral. Estos resuelven las apelaciones en primera instancia. La OMP es la que se encarga de la logística empleada para las elecciones. Función esencial, velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular. He aquí, jóvenes, sus funciones. Organiza todos los procesos electorales, diseña la sede del sufragio, obtiene los resultados y los brinda al Jurado Nacional. Y bien, jóvenes, terminamos con el RENIEC, ¿no? Recuerda que tanto el jefe de la OMP como el jefe del RENIEC son designados por 4 años por la Junta Nacional de Justicia. Y estas son las principales funciones: preparar y mantener actualizado el padrón electoral y proporcionar al jurado y a la OMP la información necesaria. Bien, jóvenes, son las 11 en punto y hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias por su participación. Espero encontrarlos en otra oportunidad. Cuídense, jóvenes. Nos estamos viendo. Gracias por su atención.